Compañía del Revés Teatro y el Galpón de Aedo presentan ciclo de entrevistas sobre el oficio teatral. En nuestra cuarta edición invitamos a la compañía teatral Tres Gatos Locos, que desde hace 18 años y de manera independiente y autogestiva interpela a públicos de todas las edades. Nacieron con un espíritu nómade que los llevó a compartir su trabajo en casi toda América Latina. Hoy encuentran su casa en el espacio Hasta Trilce de la ciudad de Buenos Aires. Desde sus comienzos presentan sus espectáculos y realizan intervenciones artísticas en festivales, foros sociales, teatros, instituciones educativas y todo tipo de espacios públicos abiertos y no convencionales. Cosecharon múltiples premios con sus obras, algunas de su autoría y otras basadas en la pluma de la reconocida escritora Liliana Bodoc. Forman parte del GETI, Grupos Estables de Teatro Independiente. En este encuentro les preguntamos sobre sus inicios, su estética, sus referentes y en particular su mirada sobre el teatro para chicas y chicos. Que disfruten de la entrevista. Creo que me tapas. Sí. Pero yo miraba eso, entonces. Pero podemos hacer partes. Sí. O no, si no estoy tan de acuerdo. ¿Qué pregunta? ¿Querés que reflexionemos? Arrancamos. Vamos así. ¿Qué nos llevó a hacer teatro? A vos. A mí tengo recuerdos de mi infancia, de viajar con mi abuelo por la provincia, por la Azul, por Bahía Blanca. Él trabajaba para los bomberos y me llevaba a hacer como trabajos de administrativos entre los cuarteles y luego me llevaba a viajar y a mí ya me quedaba mucho el tema del viaje. Y ahí empezamos a ver unas plazas que íbamos a pasar la tarde, porque no podíamos estar todo el día en el cuartel de bomberos esperando a ver, y ya ahí empezaba a ver grupos de teatro que llegaban a las plazas, que hacían funciones. Y tengo un recuerdo muy grande también en Córdoba, en unas vacaciones, de yo estar en una plaza re embolado, muy aburrido, y ver llegar una camioneta donde baja gente y se pueden armar y arman todo el circo ahí y se pueden hacer una función. Yo creo que ahí ya se empezó a activar una esencia de eso, de viaje, de trabajar en ese mundo, de brindar eso, de yo verme en ese espacio. Y después, bueno, en un año viajando por Latinoamérica, conozco a Juan y a Matías Sem, otro integrante de Los Gatos, y bueno, y ahí nos conocimos, empezamos a hacer empatía, a encontrarnos, a descubrirnos. Teníamos amistades en comunes y bueno, desde ahí que empezó todo este camino ya de 15, 16 años que venimos juntos. Yo por lo menos, los Gatos ya tienen un poquito más. A mí el teatro me llegó en un punto por herencia familiar, porque mi abuelo era director de teatro y Lili era actriz también, entonces en mi infancia Lili ejerció teatro cuando nosotros, mi hermana y yo éramos chiquitos. Entonces me crié viendo el mundo del teatro y me enamoraba, obviamente, y me enamoraba el de atrás de escena, ver los camarines, los ensayos. Muchas veces iba con mi vieja a los ensayos y bueno, eso me apasionó mucho toda la vida. De hecho me mandaban a un taller de teatro que yo amaba, con Ernesto Suárez, que es un referente de allá de Mendoza. Y bueno, pero igual debo decir que no es que me lo impusieron, porque en mi familia también estaba la otra rama que es la de mi viejo, que es muy científica, muy racional. Y bueno, y ellos me dieron mucha libertad. Finalmente me incliné por ser feliz y hacer teatro. Y bueno, decidí venirme a Buenos Aires, entré a la Escuela Nacional y lo conocí a Juan, y un par de años después de haber entrado ya estábamos flasheando con este proyecto de Tres Gatos Locos, que no teníamos ni idea hasta dónde iba a llegar, pero al principio era una salida laboral y también una manera de salir a luchar, porque era el 2002, cuando todo el país estaba colapsado, y bueno, ahí arrancamos en el subte con Tres Gatos Locos. Así es. Tal cual. Puedo dar fe. Así es. No, como imágenes así, a mí lo que dijo Fer me hizo recordar que lo primero que vi relacionado a algo teatral fue el circo, en Los Quirquinchos, mi pueblito natal, digamos, en Santa Fe. Y recuerdo mucho esa imagen del circo llegando al campo, armando la carpa y el elefante y todas esas cosas que todavía recuerdo.
Y después, bueno, la escuela, donde obviamente cuando había que actuar uno levantaba la mano, el único. Mucho más de 1 o 2 varones no había para actuar siempre. Sí, siempre. Lo sensible que sufrimos algún bullying, ¿no? En algún momento, ¿no? Por hacer teatro en la escuela. Y después ya, terminando la secundaria, había intentado hacer teatro en Bariloche, no había muchas opciones, sinceramente. No es lo mismo que ahora, donde ya hay grupos allá en el sur y hay universidades teatrales. En ese momento no lo había, así que medio que la única opción era venir hacia Buenos Aires. Y fue ese el intento y de ahí el camino que contaba Galo. Son como las imágenes, más o menos, de lo que te llevan a hacer teatro. Otra cosa que recuerdo que en Los Gatos, yo medio toda la primera etapa y bueno, me tocó ser relator y me encanta contar las historias. Y como otra cosa que me gustaba mucho hacer era grabar historias en radios, en Bariloche, de aburrida, de siesta. Fue muy bien. Sí, bueno, para matizar un poco. Y agrego, hacer sonidos, que eso nos marcó muchísimo a nuestro estilo. Sí. Bueno, y ahí el laburo, también animando fiestas para chicos, es que nació nuestra primera obra, teniendo que estar ahí con los pibes. No sé por qué la risa. Era intenso. Era intenso y había que buscarle la vuelta y ahí se empezó a formar ese estilo, digamos, el estilo que nos fue marcando después, y bueno, que siguió su camino. Bueno, me toca a mí. Yo creo que, diferente al resto de mis compañeros, yo al teatro no lo busqué, lo encontré de donde iba. Digamos, por necesidad de laburar, un amigo me dijo, che, hace falta un técnico acá, yo no sabía que era arte, y mentí, me explicó, esto es un PC, y empecé a trabajar en teatro. Esa es cómo llegué al teatro, y ahí los conocí a ellos, y ahí, bueno, empezó otra historia, pero... Vengo a dar testimonio. Bueno, acá estamos en este tiempo indescifrable, así que siento que una linda manera de estar es participar de esta charla, de esta entrevista. Entonces el primero de esos recuerdos es más un recuerdo que lo tengo por foto y que hay alguna anécdota que escuché por ahí de parte de mi vieja, que es que estoy disfrazado más que vestido, de vendedor de velitas en un acto del Jardín de Infantes, con un bigote pintado con corcho quemado, el palo con las velas atrás, y mi vieja me cuenta que yo tenía que decir un pregón en ese acto, pero se ve que algún amigo de la familia medio pícaro me había enseñado un versito que decía: hojas del árbol caído, juguetes del viento son, metete un palo en el y verás qué sensación. Y parece que yo la tuve a mi vieja en vilo hasta el último minuto, amenazándola con que iba a decir. Entonces mi mamá me preguntaba: che, a ver, dale, decí tu texto, o decía el versito, y yo le decía ese. Pero finalmente, al momento de hacer el acto, dije el verso que tenía que decir. Así que esto me lleva a pensar que ya como de chiquito había cierta fluidez en esto de aprender textos, y aparentemente no le hacía mucho asco a la escena, ¿no? Entonces eso ya me da la pauta de que algo ya medio primigeniamente había de ese placer, que después ya se fue haciendo como más consciente, más concreto. Después yo fui scout muchos años, y una de las cosas más lindas que me llevo de esa experiencia es la noche del fogón, donde había que montar un sketch, y yo me acuerdo que eso a mí me quitaba el sueño, ¿no? Yo quería escribirlo, prepararlo, me preocupaba de que todo saliera bien, trataba de conseguir los objetos, los vestuarios, escribía también las canciones, hacíamos los ensayos con los amigos. Y después, bueno, todo el vértigo y el placer de esa noche que se encendía el fogón. Y bueno, eso era, ya sin saberlo estábamos haciendo teatro. Así que también lo rescato como un punto nuclear. Sí me acuerdo concretamente que como a los 17, 18 años, estando en la casa de un amigo, estábamos en el living, y su hermana, como estaba mudando toda la habitación, porque la estaba por pintar, había puesto todo su papelerío pegado en la pared, y entre los papeles había un folletito, una fotocopia que decía clase de teatro, y le pregunté, y ella me pasó el dato, llamé por teléfono y ahí empecé a estudiar teatro. El equipo está completo. Tres Gatos Locos se encuentra en San Martín de los Andes, iniciando la gira Los Andes 2018. Podemos ver a todos los integrantes caminando hacia la inauguración de la
Primero se nos dio un poco por accidente, porque esto que contaba Juan, nosotros trabajábamos ya con niños animando fiestas, que era un entorno bien diferente, digamos, al artístico o al escénico, pero nos dimos cuenta, y después nos damos cuenta en la reacción, tanto de los chiques como de los padres, que era fascinante para las niñas esa situación. En vez de hacer juegos, cosas de tipo de profe de gimnasia, en vez de eso empezamos a darnos cuenta que ese tiempo nos rendía mucho más narrándoles historias. Entonces, como Juan venía del palo de contar, de hacer sonidos, de una cosa más verbal, y yo de algo más físico, nos asociamos rápidamente con esas características y empezamos a hacer este juego de que Juan narraba y yo actuaba. Y eso, bueno, por mucho tiempo fue un experimento, era una cosa improvisada. Juan iba inventando y yo le metía también, y nos íbamos mirando, y si él se ponía así como misterioso, yo iba a buscar un tema misterioso, era una cosa completamente improvisada. Pero eran tantas las fiestas que hacíamos de chiques que empezó a tomar una estructura esa historia, porque nos servía más a nosotros, funcionaba, y esa estructura terminó derivando en nuestra primera obra, que es Soñando Historias, que luego dijimos, che, no animemos más fiestas, animémonos a hacer teatro, y salimos a la plaza, y bueno, nos dimos cuenta de todo el potencial que había en esa estructura que habíamos hecho medio accidentalmente. Y así empezamos a viajar, y de alguna manera el teatro infantil se nos volvió muy medular en nuestro trabajo, y coincidió con que, bueno, hay mucho más fomento al teatro infantil, entonces hay mucho más territorio profesional, mucho más territorio laboral para desarrollar. Y luego, para resumir, digamos, se nos asoció con la obra de Liliana. Pensamos en la posibilidad de teatralizar los cuentos de Sucedió en Colores, y bueno, sin saber que eso nos iba a abrir otro mundo gigantesco. Y bueno, acá estamos aún con ese trabajo sobre los cuentos de colores. Y también hay algo que es como que una frase que nosotros usamos a veces que es de Saramago, que dice: nosotros no tomamos decisiones, las decisiones nos toman a nosotros, y fue algo así, porque hubo un acto de suerte ahí. Nosotros íbamos para el Foro Social Mundial en Venezuela, y en el camino nos pasó algo muy loco, que con muy poquita experiencia en la calle hicimos un ruedo en Quito, y nos ve gente de Ambato, un pueblo ahí cercano, de una ciudad cercana, y nos dice: bueno, nos gustó lo que hicieron, los queremos invitar a un festival, que era un mes después, más o menos, acá. Y nos pagaban. En dólares. En dólares. No lo podíamos creer. Claro, para nosotros fue una experiencia realmente de decir, bueno, leímos algo más, digamos así. Bueno, claro que sí, fuimos al Foro Social, que fue increíble. Conocimos mucha gente que fue medular en nuestra historia en ese Foro Social Mundial. Bueno, conocimos todo ese momento de Latinoamérica en su efervescencia. A la vuelta pasamos por el festival en Ambato, y fue un festival al que fuimos, ¿qué? ¿Tres veces. Y todas en dólares. Dólares. Ecuador, lamentablemente, es un país que... Caballo había dolarizado Ecuador. Sí, le sugirió dolarizar y así quedó Ecuador. Pero ahí conocimos, bueno, eso, nuestro primer festival de teatro como grupo, ¿no? Porque antes de eso habíamos participado en la tesis, digamos, en la residencia de la Escuela Nacional de Arte Dramático con La Sabiduría del Imbécil, en nuestra primera gira a Brasil con el grupo, con Diego, Andrea, Ojeda. Y bueno, para nosotros fue alucinante ese viaje, fue iniciático, y arrancamos con el pie derecho. Y bueno, a partir de ahí empezamos a viajar 2007, 2008, 2009, y se fue afianzando esto. Entra un cuento negro en ese camino, y ahí Lili nos marca el mundo del universo de la literatura infantil, que empezamos a adaptar al teatro, y bueno, ahí ya se definió un camino. Paralelamente, igual hicimos también cosas para adultos, porque el grupo nace en realidad haciendo atentados artísticos en los subtes en el año 2002. Esto fue posterior, digamos. Entonces convivía esa cosa de adrenalina del subte, del mundo del adulto, de la crítica del celular, al Fondo Monetario Internacional, toda una cuestión ahí entre política e ideológica, y el mundo de los niños. Entonces, bueno, se combinaba un poco eso también, ¿no? Sí, que de hecho, para meter un bocadillo, nos dimos cuenta inconscientemente de que el territorio de lo infantil
es totalmente apto para hablarle a todo el mundo, a todas las franjas etarias, digamos, como en la literatura, digamos, hay cuentos infantiles que te parten la cabeza, tengas la edad que tengas, y nos dimos cuenta que no necesitamos abandonar nuestra pasión por el humor político, por la crítica, para hablarle a los chicos, que era algo totalmente combinable. En 2005 arranqué unos talleres con Marcelo Savignone y en uno de esos talleres, que era de improvisación, ahí me conozco con Juan, Galo y Rodo, que en ese momento era integrante de la compañía Tres Gatos Locos. Ellos ya venían desde el 2002, ya venían fuertemente ahí armándose como grupo, ya venían con experiencia, ya venían con obra, ya habían viajado, y justo Rodo estaba saliendo del grupo. Y yo creo que en ese taller que compartimos se dio una química de juego tan concreta que al taller siguiente que compartimos en el 2006 me proponen empezar a ensayar una obra que iba a ser Libres Lombrices. Era la continuación de Soñando Historias, que había sido la obra primera de Tres Gatos Locos. Así que todo ese 2006 la estuvimos ensayando y la estrenamos en el Parque Rivadavia, lo cual para mí era todo una novedad, una cuestión desafiante, me sacaba de la comodidad de lo que era la sala teatral, porque dentro de la sala vos tenés al espectador, la espectadora que está ahí porque decidió estar ahí y eligió ir a ver lo que fue a ver, pero ahí en la calle, bueno, hay un vértigo constante, esta cuestión medio de la comedia del arte, ¿no? De la urgencia, llamar la atención, y que te vengan a ver, ¿no? Y de golpe, qué sé yo, quizá alguno se levanta y se va. Pero bueno, ese vértigo era una mezcla de placer y de incomodidad, que el inicio de eso lo tuve con Tres Gatos Locos en ese 2006, que para mí fue un año bisagra, porque arranqué a compartir teatro con ellos y fue el año en el que también, estudiando con Marcelo Savignone, también la conocí a Josefina, mi compañera, hoy mamá de Simona, nuestra hija, y que José también fue parte de Los Gatos, así que fue un año donde se abrieron cosas vitales para mí. Sí. Digo Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa. Sí. El referente en la vida es Bielsa, después el mundo, ¿no? Para lo que sea. El loco a la cabeza. El loco a la cabeza, total. La filosofía de vida. Para mí, en cuanto a un grupo de teatro, sin duda Periplo ha sido una referencia, un faro, maestros y maestras nuestros. Desde que nos salvaron las papas cuando estudiábamos ahí en la escuela, en el conservatorio, en tercer año apareció Diego. Era un momento muy complejo de la escuela y Diego nos hizo entender lo que es un grupo de trabajo, lo que es, eso principalmente. A partir de ahí, la historia con ellos. Y en la misma escuela, otros maestros como Rubén Ramos en rítmica, que siempre lo recordamos mucho. Y después, también hemos estado con Marcelo Savignone, donde ahí también conocimos a Fede. Voy a reafirmar lo que dice Juan, pero lo voy a plantear más a nivel de nuestra estética. Hoy está atravesada, está teñida absolutamente por las enseñanzas principalmente de Periplo, compañía teatral, que fueron quienes nos abrieron la cabeza a nivel de la grupalidad, de lo importante que es la grupalidad y de cómo afecta en el buen sentido a la estética la grupalidad, porque un grupo que se mantiene en el tiempo de alguna manera evoluciona su diálogo interno y por lo tanto también su comunicación con el espectador. Y también en la construcción de esta partitura de acciones tan precisa, ellos fueron nuestros mentores. Luego, en nuestro trabajo está la presencia clarísima de Rubén Ramos, que nos enseñó el teatro a través de la rítmica, nos enseñó cómo ver, cómo tejer la musicalidad, la sonoridad y la rítmica del cuerpo en escena. Fue transversal, Rubén. Luego, más tarde, después de la escuela, Marcelo Savignone nos aportó muchísimas herramientas de la técnica Lecoq, del humor físico, de la improvisación.
y voy a sumar a dos grandes maestros que también atraviesan nuestro estilo, que son Escobar y Lerchundi, que fueron dos grandes maestros de mimo, que ya no están en este mundo, pero están en todos sus discípulos y bueno, también están en nuestro teatro. Y a mí, por ejemplo, de mi construcción o de mi visión del teatro, desde la música, también, bueno, cuando conocí a Los Gatos, siempre las referencias de disciplina y de práctica grupal siempre eran los periplos. Y yo de la música, mi referente, por ejemplo, es Johnny Cage, que es un loco que hace toda música, hace como todas cosas, ruiditos, soniditos, y todo lo pone en función de cuerpos también, y es una gran referencia, como también los dibujos animados. Los dibujitos animados, el cartoon, Tom y Jerry. De verdad, no dijimos, fueron nuestros primeros maestros. Para mí, yo de chico ya lo veía y me fascinaba y me encantaba, pero no, más allá de la risa y lo divertido que podían hacer, me atraía mucho la sonoridad, la música, el acompañamiento. Y ahí yo ya empezaba como a tomar esas cosas, que después cuando pude entrar, cuando el teatro llegó a mí, cuando los conocí a Los Gatos en Venezuela, ahí dije, bueno, acá está el camino. Con Juan nos conocimos por primera vez, empezamos a desarrollar una obra, Victorio el Rey, una de las obras para adultos que tenemos. Él la estaba terminando de escribir, ya tenía unas músicas avanzadas, llegué, nos conocimos y nos metimos lleno con eso. Y ahí dije, bueno, este es el camino, este es por acá. Y esos han sido mis grandes referentes. Fue vital la llegada de Fer porque hasta ese momento yo pasaba música con un Discman. O sea, Un salto evolutivo. me habían relatado y iba haciendo así. Era un tema, ¿no? Yo mi primera función la operé con la estructura que Juan hacía, que era con un Discman. Y después dije, esto está buenísimo, pero usémoslo para escuchar música. Para escuchar música en casa, dame una compu, y mira esto. Y bueno, sí, pero esos han sido grandes referentes. Ya van 10 años consecutivos de compartir el teatro, de compartir el grupo estable de teatro independiente. Y acá para contar, para referirme a esta pregunta de cómo se va construyendo el oficio de lo colectivo, y bueno, yo diría que es una gran y profunda labor que se construye en el día a día, es toda una construcción de identidad. Yo creo que Los Gatos ya venían con una impronta muy fuerte de esto, de la comunidad, de lo colectivo, del grupo, que nada, fue muy concreta, ¿no? Como es muy magnética, y subirse a eso ya te pone a participar y a construir de esa manera. Es un camino diario, y me parece creo que las giras y el estado de viaje y de movimiento fueron experiencias que contribuyeron mucho a esta construcción de lo colectivo. Nosotros, la verdad, vamos aprendiendo en el camino a hacer un grupo. Una vez alguien, no sé quién, nos dijo, no, tipo como una crítica sonriente, no, es que ustedes son el off del off, como dijo, el mar de la independencia. ¿Por qué? Porque nunca nos asociamos realmente a una producción externa, nunca tuvimos una asistencia de alguien que sí, eventualmente en una cuestión así muy particular, pero en nuestro desarrollo tuvimos que ir entendiendo todos los roles que había que tomar. Al principio éramos más todos hacíamos un poco todo, tratábamos un poco de hacer prevalecer también las capacidades que cada uno trae, lo que le sale mejor a uno y a otro, lo que es más fácil para uno y para otro. Pero al principio era más caótico. Luego el mismo desarrollo del trabajo nos fue pidiendo, nos fue exigiendo de alguna manera profesionalizarnos, evolucionar eso, y nos dimos cuenta que éramos mucho más eficientes, digamos, repartiéndonos bien los roles. Y bueno, fuimos descubriendo eso y eso fue generando resultados automáticamente en el trabajo. Tratamos de
notar a nivel escénico, a nivel de la interpretación, sí, porque, digamos, aunque somos actores en la compañía, tratamos de no cristalizarnos y tratar de desafiarnos todo el tiempo artísticamente. Se viene una discusión, ya se viene una discusión. ¿Qué discusión? Los actores de la compañía vos sos un actor y yo no. No, de hecho voy a contradecir a mi compañero, que él cree que es solo un iluminador, pero no lo es. ¿Por qué lo voy a contradecir? Porque, por ejemplo, en la obra Memorias de una alcahueta, decidimos desafiarnos. Fer, por ejemplo, entró a la escena y se convirtió en actor y musicalizador en vivo. Digamos que tratamos de cuestionarnos, pero después hay cosas que son bien concretas. Digamos, Fer es el más apto para musicalizar. Digamos, Roots es el más apto para iluminar. Y después Fede, que no está, que lo queremos nombrar, tomó también la producción, Juan la administración, y eso nos dio un salto evolutivo enorme, porque alguien tiene que pensar en eso, y dedicarle tiempo, energía, y creo que eso nos hizo dar un gran salto, ¿no? Cuando estuvimos en Buenos Aires, ahí, bueno, la verdad que a lo que podíamos aspirar era a meter alguna obra en algún teatro. Por supuesto de los teatros más cercanos nos abrazaron, como el Belisario, que apenas llegamos tuvimos lugar ahí. Hemos pasado por el extranjero también y finalmente llegamos hasta Trilce, que fue nada, nuestro refugio hasta el día de hoy y que fue como seguir amplificando la construcción de lo colectivo. Sostener la vida y la economía vendiendo entradas para espectáculos teatrales. Así que nos volcamos a toda una cuestión vinculada a las escuelas y eso hubo que militarlo bastante. Hubo un par de años que hubo que patear por la calle, escuela por escuela, hasta que en algún momento empezó a ocurrir que las escuelas nos empezaron a llamar. Y cuando se comprobó que lo que teníamos para ofrecer era algo que estaba piola para la población estudiantil, ahí se empezó a abrir todo lo que tiene que ver con el teatro para las escuelas. Pero eso que hoy día, hasta antes de esta pandemia, se había convertido en el pan de cada día, costó sus años de ir y golpear la puerta y dejar la suela en la calle todos los días. Y después lo escuchaba también a los chicos hablando de alguien que hablaba de los gatos y que nos nombraba como el mar de Love. Yo estoy seguro de que esa persona fue Vanina Fábrica, que fue una productora que tuvo la buena onda de venir a juntarse con nosotros porque durante muchos años habíamos estado en la búsqueda de un productor. El día que Vanina Fábrica viene a reunirse con nosotros nos dice: chicos, me parece que los que tienen que hacer esa distribución y esa producción son ustedes mismos. Nadie más que ustedes lo va a hacer mejor que ustedes. Así que eso lo tomamos así, tal cual, al pie de la letra, y nos pusimos al hombro el aprendizaje de ser productores también. Así que bueno, un rol que encaramos sobre todo Juan y yo, que nos pusimos nada, a vender funciones, a hacer la distribución, a estar atentos de los contactos. La persona que fue entrando al grupo fue haciéndonos entender lo que se necesita, qué lugar ocupar, digamos, y que el ingreso de Fer fue el primer salto evolutivo en ese sentido, clarísimo. Marcó un comienzo de algo que bueno, fue creciendo y... Sí, que nosotros teníamos ganas de que fuera así, pero no, entre dos era imposible. Y llegamos a un punto ahora que gente que nos viene a ver y dice: sí, muy linda la obra, lo que más nos gustó fue la técnica, el sonido y las luces, muy bueno. Buenísimo, genial, pero es bueno que pase eso también, porque a veces es un aspecto que la verdad en nuestro caso es un privilegio que tenemos. Tenemos dos técnicos increíbles que están ahí y son parte de la obra realmente. Así que está bueno que estén acá, porque uno no quería aparecer y bueno, esa cosa, violencista también. No vamos a tocar ese tema. No. Y después el tema de lo autogestivo está bueno en el sentido que nos hace eso, valorar cuál es el mejor lugar para cada uno. O sea, para que el grupo ruede, para que el grupo avance. Si no, es imposible, los egos siempre están presentes, es un quilombo sostener una grupalidad, está la vida personal de cada uno, están los caminos que se van pasando. Y la verdad, en ese sentido, la autogestión es buenísima porque, como ejemplo más claro, bueno, cuando arrancamos la compañía en el 2002, éramos 3 con Seba Rossi, la primera gira fuimos 2, y ahora en el Espejo Africano somos 13.
13 personas, entre el elenco del espejo, los 2 técnicos que tienen el espejo aparte de los chicos y nosotros que estamos también, que bueno, somos parte de la compañía que es la familia Tres Gatos Locos. O sea, para mí eso marca el camino. Si se va sumando más gente, ni hablar de todos los que fueron parte, porque si nos pusiéramos a mencionar, hay un montón de personas que fueron vitales en ese camino. Por ejemplo, Caro y Pichi, que fueron 2 chicas que se sumaron en gira y que fueron vitales, desde la prensa, desde me hicieron laburar un montón. Fueron el mayor laburo en una gira fue cuando las chicas agarraron ahí las riendas y dijeron, bueno, un pizarrón, funciones en la escuela, vamos, y así compramos una combi en México y bajamos después girando 2 años. Nosotros seguimos en comunicación con ella y cada cosa que sucede en Los Gatos repercute en ella también. Mati Sem, que estuvo viajando un montón con nosotros también. Rodo Fernández, Sebas en los comienzos. Mencionar también a Negro Huesquis. Negro Huesquis, Inti Marudelo. José Lamarre, ni hablar en el último tramo de la compañía. Hay un montón de gente con la cual seguimos ligados, fuertemente ligados. Y eso está buenísimo también. Cómo se resignifican los roles. Y bueno, la autogestión es un desafío para mí y para nosotros, creo, vital. Nos sostiene esa forma, aunque por momentos se necesita ayuda de afuera también, obviamente, y necesitamos hablar con alguien que nos diga, che, ¿cómo se hace para producir? ¿Cómo se hace para salir de gira de esta manera? ¿Cómo conseguimos un subsidio? Desde ese lugar también el Fede ha sido un productor increíble en los últimos tiempos, donde trabajamos mucho con escuelas. Sí, y después hay otra cosa que es, bueno, sala a sala, y lo que ves, la persona que se sienta a verlo ve el producto final de todo un proceso. Pero no sé, Yellow, que fue la última producción que hicimos, los primeros 5 meses habían sido, hacía muy poco, meses o un año que venía Simona, como mucho, padres y madres del mismo, la endogamia de Tres Gatos Locos, de ese mismo amor salieron hijos. Zafamos. Y suponete ahí mi rol para la iluminación venía después. Había todo un proceso de investigación a la hora de poner el cuerpo, jodiéndolo a Galo recién de que no sea actor. Y mi rol era ser minero. Y era ese, porque yo iba a entrar después con las luces. Era fundamental, porque podíamos ensayar. Claro, sí, había que hacerlo. Digo, también eso es el proceso creativo, la grupalidad y los roles. Algunos roles son, sí, específicos, el director, el iluminador, el sonidista, el actor, la actriz. Pero para llegar a eso se necesita como de un trabajo colectivo y en grupo que tiene muchos matices, muchas formas, y ahí le estamos metiendo. Y en eso lo vamos conociendo, ¿no? Sí. Y perdón, una cosita para sumar antes que me olviden. En los comienzos de las experiencias grupales está Gota Teatro, que junto con Alan Robinson, que también ahí Diego Casabat fue un nexo, porque Alan estaba en la Universidad de El Salvador, quería hacer una experiencia mezclando actores y actrices de El Salvador con actores y actrices de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Nace Gota Teatro, con la cual hicimos varias producciones y tuvimos todos unos años de entrenamiento intenso también, de lo cual aprendimos muchísimo, aprendimos también de la grupalidad, aprendimos también de lo que es la madurez en el trabajo grupal, de ir madurando los vínculos, las relaciones, y bueno, fue una gran experiencia, una gran maestría, digamos, iniciática de la experiencia con Gota, en ese sentido. Y después ir encontrando nuestra propia forma de entrenar y de ensayar también, que todavía, lo que decía Javi, la seguimos buscando. A la hora de crear, si bien es necesario, y lo fuimos encontrando y nos fuimos reconociendo en esos roles y fuimos aceptándonos también entre nosotros, creo que lo que prevaleció siempre, y fue eso que es una bandera nuestra también, es como la grupalidad, la confianza en el otro y la necesidad de ser colectivos, la necesidad de como nos llamamos o como nos denominamos algunas veces como familia elegida, que creo que algo que en mi experiencia, algo que yo valoro mucho desde que lo conocí a Los Gatos, es como la construcción colectiva. Han arrojado esta forma de estar en el presente, como lo ha sido Pichi en su momento, que nos acompañó en Panamá, la conocimos en un viaje en Panamá y su aporte fue muy productivo, muy enriquecedor para la compañía, como lo fue Caro también con sus gestiones, y todos tenidos también de eso. Creo que también el motor principal de los viajes fue como eso. Nosotros para
que se veía reflejado en las funciones también, en el compartir con los niños y con la gente. Esa cosa de querernos y de disfrutar lo que hacemos. Entonces la gente lo disfrutaba y eso partía de la necesidad de hacer una experiencia humana juntos. Adrián El Tieso Herrera, al que conocimos en un caracol zapatista, que después terminó siendo iluminador también antes de Fer. Él nos vio una función en Chiapas y por esas cuestiones en la vida nosotros bajamos para Colombia y nos encontramos allá, nos hicimos muy amigos, muy hermanos, familia, y también el aporte de él ha sido grandísimo. Sus aportes humanos, vincular, fuimos a México, nos presentó a su familia, estuvimos con su familia, fue como, y así bueno, un montón de gente que nos ha... Máximo Mariotti, iba con su combi la banana amarilla y Bautista. Nos enamoramos en el foro social en Guatemala. Mamá Ara, ni hablar, Nieve, Yoya, Mary. Han sido todas personas que nos han, Isabel, que se han sumado o que han visto también como esta forma humana de vincularnos, de compartir con las otras personas. Y de confiar en eso, en que la construcción es colectiva, en que la salida es colectiva. Y desde ese lado se veía, y con esos aportes se veía reflejado la gente, por eso también tanta disposición de las personas en acompañarnos, en ayudarnos, en compartir, decir lo que necesitan. Sí, recibimos una solidaridad que hoy es increíble pensar en eso. Sí, ¿cómo nos ayudaron tanto y tan desinteresadamente? Nosotros llegamos a países que no conocíamos y íbamos con una tranquilidad y con una seguridad de que algo iba a ocurrir y que alguien nos iba a abrazar, y siempre pasó. Quizás algunos momentos fueron más fluidos, otros menos, ¿no? Pero realmente ahora que Fer habla, voy haciendo como un raconto, y tuvimos, o sea, esto evidentemente se contagia, ¿no? Esta cosa de grupalidad. Los demás lo perciben y de alguna manera lo replican y lo devuelven, ¿no? Esto se vuelve un círculo virtuoso. Bueno, estamos ahora, sí. Por ejemplo. Sí, creo que no nombramos, pero que cambió la estética de los gatos. No cambió, digamos, de un salto fue Lola. El término de vestuario. Bien, por supuesto, nada más fue parte fundamental. Lola Ale Bamonde. Lola Ávila, Ale Bamonde, sí, mucha gente que también puede ver lo mismo. Soñadores, como todos. Hay un momento que recuerdo muy claramente y con mucho amor, que es mitad del 2010, nos vamos a Colombia. Era mi primer gira internacional con los gatos, y después de eso nos fuimos para Duitama y Sogamoso, al norte de Bogotá, a montar el festival Avia Yala, que fue una experiencia muy zarpada. Ahí laburamos con Sonia Pérez y con todo un equipo muy hermoso de allá de Colombia. Y en ese festival había estado como invitada de honor Lili Bodoc. Del festival habíamos ido a descansar a un lugar así. Hablando de Lili se me empieza un poco a patinar un poco la voz, se me empieza a cerrar un algo de acá. Bueno, nada, siempre recordarla tiene... bueno, tiene esta pausa, ¿no? Esta pausa para mí que necesito respirar un poco. Entonces nos llama a todos, nos sienta y nos dice, bueno, nosotros con Jorge tenemos un dinero ahorrado y con ese dinero la verdad que nos gustaría comprar un vehículo grande y seguir haciendo estos viajes y viajar por Latinoamérica haciendo teatro. Y yo cuando escuché esa invitación se me abrió el mundo ahí, porque hay situaciones del presente, de la cotidianeidad, que yo siento que las puedo saldar quizá con mayor facilidad por haber atravesado la vida
comunitaria gracias al teatro y gracias a Tres Gatos Locos. Así que eso es algo para agradecer y para seguir construyendo, porque ya después no hay vuelta atrás, ya después es muy difícil pensarse por fuera de lo colectivo. Una vez que haces la gimnasia y entras en esa dinámica, después pensarse de manera individual termina siendo bastante inorgánico. Y la verdad que yo lo colectivo lo sigo eligiendo y trato de compartir esa experiencia a donde voy, porque me parece súper valiosa, súper enriquecedora. Lo que veo cuando vamos a un festival, generalmente es como, bueno, los que vienen a hacer teatrito, ¿viste? Teatro para chiquitos, medio ni pelota, o sentís un poco medio una ninguneada muy sutil, pero es como, bueno, dale. Y después que sucede, es como, wow, felicitaciones, pero tiene que pasar, ¿viste? Como de antemano es como, bueno, van a chorear. Digamos, van a hacer el OVA y ya está. Eso es lo que a veces siento yo. No, y se enfrenta, como en todo, en la literatura infantil también, uno se enfrenta primero a un prejuicio, esto que dice Roots, a como si el arte, digamos, el arte académico, el arte con mayúscula, viera como una cuestión menor el arte para chicos y jóvenes. Y pasa esto que dice Roots, y pasa algo que yo les invitaría a quienes no trabajan con chiques que lo hagan alguna vez, porque es el público más honesto que te puede tocar. Y te curte como la mejor escuela, porque no hay chance de mentirles sin que ellos te indiquen que no te creen, no hay chance de ser diletante o de ser vago, o de no saber lo que estás diciendo, porque ellos reciben absolutamente todo, como los adultos también, pero los adultos ya somos capaces de ser hipócritas y de aplaudir aunque no nos haya gustado. Los chiques no, entonces cuando nos vamos con un aplauso sincero, con gritos, silbidos, o cuando nos esperan con los cuadernitos para firmarnos porque les encantó, o por los comentarios de risa, se nos agranda el alma de saber que lo que hacemos con amor llega y sirve, ¿no? No sé, se me viene eso. Presentamos esa decisión del por qué, ¿no? Bueno, qué sé yo. Con grandes también nos ha pasado, por ejemplo, también en México, una vuelta en Puebla, un adulto que viene y nos dice, después de ver Victorio el Reidor, dice, me cambiaron la cabeza, dice, me cambió la forma, renuncié y al otro día viene y renuncié al trabajo. No, ¿cómo que? ¿Pero qué vas a hacer ahora? No, ¿qué hicimos? Y le cambió la cabeza, como también así las personas que, no sé, que nos fuimos cruzando, como los que decidieron vendernos la combi, no sé, una combi en una familia evangelista, que no estaba a la venta, y ellos nos vieron, compartimos, le dijeron, che, ustedes están viendo como una combi, se la vendemos. Y así. Tatuaje de la combi, tatuaje. Yo me tatué la combi. No, llegó el momento. Ahora tenemos que mostrar. Sí, es nuevito, así que lo aviso para la entrevista. Me tatué la camioneta. La combi con el resto de oro. Aguante Jesús. Gracias, Paradójicamente en plena pandemia, así que añorando viajes y moverse, sí, vino.
el público de las niñas es alucinante, coincido en lo que dice Fer. Y también hay algo que a nosotros nos marca, que creemos que el teatro es una herramienta de transformación social, y en los niños y las niñas eso lo absorben totalmente, y como experiencia que nos llevamos es haber pasado por muchos pueblitos de Colombia, y que muchos niños que nos han visto ahí han armado sus grupos de teatro, sus grupos de circo, algunos han venido a estudiar acá, con muchos tenemos vínculos, charlamos, y eso es increíble. Cuando pasa eso, que te das cuenta que estás más viejo también, pero es buenísimo verlo, es alucinante. Y después ni hablar, bueno, cuando el honor que tuvimos de que Lili diera una charla antes o después de una función nuestra, y ver la fascinación de ellos y ellas al ver a quien escribió esas historias, y después verlas en teatro. Entonces, eso también, ver todo lo que se puede ofrecer, toda la atención que un niño puede tener escuchando una historia, algo tan antiguo, ¿no? También, eso creo, el ritual de narrar historias. Así se llama nuestra primera obra, Soñando Historias. Dimos geriátrico. Un cuento no le decimos, claro, en geriátrico, en un psiquiátrico Melchor Romero, en un montón de lugares la hicimos para público muy adulto. En la cárcel de Devoto. En la cárcel de Devoto. Con presos, con tanto. Claro, un cuento negro habla de la muerte, o sea, un niño. Habla sobre cualquier humano. Un niño ve una cosa y un adulto ve decir, bueno, es zarpado. Está bueno eso. Nosotros consideramos que hacemos teatro para todo público, más bien. No lo definimos tampoco solo para niños y niñas. Recién pensaba cuando hablamos de la grupalidad y recordé algo que nosotros nos da mucho orgullo y nos pone muy felices, que es haber cumplido una misión que alguna vez nos pusimos, que tiene que ver con otra rama de nuestra formación, de nuestro trabajo, que se empezó a desplegar hace muchos años en eventos como el Foro Social Mundial, el Foro Social de las Américas, etc., que fue el intervencionismo. Digamos, nosotros nos gusta mucho el intervenir el espacio urbano, digamos, el espacio público, y lo hacíamos con nuestra obra callejera, pero también lo empezamos a hacer con producciones que tenían que ver más con una cuestión política, cultural, y que tendían a ser más masivas, digamos. Entonces nosotros prediseñábamos algo que le llamábamos atentado artístico, que deriva directamente de lo que hacíamos los subtes, pero lo transformamos para que sea aplicado a una masa de gente, una masa determinada, a veces más grande, a veces menor, y lo empezamos a hacer con resultados muy fuertes, muy bellos. Por ejemplo, en el Foro Social de las Américas en Guatemala hicimos una intervención muy grande, se sumó gente de todo el mundo, y eso fue una experiencia hermosa para nosotros. Luego lo hicimos varias veces, además en Colombia con niños, en Salvador, bueno, tuvimos varias experiencias en Paraguay, varias experiencias de esta cuestión de intervención urbana, ¿no? Que nosotros coordinábamos, diseñábamos, dirigíamos y también participábamos, actuábamos, ¿no? Y bueno, cuando volvimos a Buenos Aires, empezamos a quedarnos más tiempo acá, llegó el 2012 y esta profecía, digamos, mal interpretada, la profecía maya de que era el fin del mundo. Nosotros no lo pensamos así, y llegaba el 12 de octubre del 2012, dijimos, se cumplen 520 años de la conquista de América, y 520 es ese número 52 que es sagrado para los mayas. Entonces fusionamos toda esa coyuntura y empezamos a crear un proyecto que se llamó Proyecto 1052, 10 veces 52 años, fin de un mundo se llamó. Y convocamos artistas diversos y con la alegría de que se nos sumó un montón de gente, se sumaron otras compañías, artistas individuales, técnicos, gente de la fotografía, del audiovisual, de todo, porque eso es lo que convocamos. Y se hizo el proyecto de este fin de un mundo con un texto de Liliana, con la combi esta que compramos en México, que la
sacrificamos. La sacrificamos, esa es la palabra, la donamos para esta intervención y varios artistas la abrieron el techo, la convirtieron en una carabela medio demoníaca y desfilamos por Avenida Corriente y tomamos la Plaza de Obelisco, hicimos nuestro acto performático y fue tan fuerte, tan hermoso y tan el impacto que tuvo que no quedó otra que continuar, digamos, todas las voluntades de toda esa gente que se había juntado era, sigamos con esto, vamos por más. Y así fue que dijimos, bueno, bauticemos a esto, Fin de un Mundo, a esta grupalidad, a este colectivo, y nuestro sueño y nuestra misión era emanciparlo de Tres Gatos Locos, que esto rodara solo, y bueno, hoy después de 8 años ya, 8 años de eso podemos sentarnos tranquilos y saber que es absolutamente independiente de Tres Gatos Locos, absolutamente autónomo, y se emancipó hace rato, y la diversidad que ocurrió en Fin de un Mundo es enorme, hay un montón de acciones de género, de diversas cuestiones políticas, sociales, y bueno, Fin de un Mundo se convirtió en un espacio de militancia cultural, artística, que nos trasciende absolutamente, y en la que nosotros, aunque no aparezcamos más, eso ya tiene vida propia, que es lo que soñábamos que pasara, ¿no? Eso me vino a la cabeza Fin de un Mundo, que es muy importante para nosotros. Es un colectivo enorme, ¿no? Y también esta cosa de pertenecer a los colectivos, creo que son importantes los colectivos de grupalidades, digamos, como lo es el GETI también. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia, nosotros antes cuando hacíamos reuniones presenciales del GETI éramos 5, 6, ahora somos 19, de los 20 grupos, 18, y es necesario eso, ¿no? A nivel macro, ¿no? Juntar a los grupos, juntar a la cantidad de gente que quiera hacer cosas, porque lo interesante para mí que tiene Fin de un Mundo es la amplia diversidad. O sea, hay desde niñitos, niñitas, hasta señores y señoras grandes. Hay un abanico de gente que no tiene nada que ver con lo artístico, gente que sí, gente que... Bueno, en fin. Como decía una amiga, Nieves, lo puro está en la mezcla. Entonces creo que es una premisa también para nosotros, esa mezcolanza y esa posibilidad de hacer teatro en un neuropsiquiátrico, en la calle, en una escuela y en una super sala. Digamos. Eso también creo que nos los ha dado esos inicios en el teatro callejero, y creo que es la entrega que tiene que tener el teatro, esa posibilidad de dar un poco más y que algo siempre hay para contar en cualquier lado. Y si es en grupo es mucho mejor, creo, porque la potencialidad que se consigue a través de los años solo se consigue a través de los años. No hay otra forma. Los amo. Solo nos resta decir lo siguiente. ¿No querés nada más? No. Te emocionaste. No, que tiene la pandemia esta, el orto. Horrores. Sí. Va. Pero bueno, acá está. Por favor. Vos te lo tenés que hacer. Solo nos resta decir lo siguiente. Muchas gracias por su atención. Somos Tres Gatos Locos en acción. Esto, cuando lo podamos ver dentro de un par de años, va a estar bueno. Gracias por asistir al ciclo de entrevistas sobre el oficio teatral producido por Compañía del Revés Teatro y El Galpón de Aedo. Te esperamos cada último domingo de mes. Se acercaba la hora prometida para la función. Apenas los niños del mercado vieron al actor desempacando sus bártulos, corrieron hacia él y se sentaron en la tierra para observarlo. ¿Y dónde creen que vaya mejor esta noche estrellada?, les preguntó Rumiñavi, extendiendo un lienzo mal pintado con una luna amarilla y redonda y estrellas desproporcionadas. Entonces los niños dispusieron cuál sería el lugar de la noche. ¿Y dónde colocamos este amanecer? Los niños discutieron como viejos artistas ambulantes antes de acordar que el día debía ocupar el costado opuesto de la noche. La gente empezaba a reunirse. Pronto sería una multitud dispar y ansiosa y muy difícil de encantar. «Váyanse ahora», les dijo Rumiñavi a los niños. «Un actor que se precie, recuérdenlo bien, tiene que detener el curso de la vida antes de subir a su tarima de sueños». Los niños del mercado asintieron con seriedad de oficio y se fueron a ocupar las primeras filas del público. Un rato después,
Sonó una fuerte llamada de tambor detrás del paño emparchado que servía de telón de fondo, señal de que empezaba la fiesta. Liliana Bodoc, Memorias impuras.